Bueno, y la pregunta es, ¿ustedes alguna vez en su infancia, en su adolescencia, leían o leyeron poesía? Yo leía muchísimo durante la adolescencia. Ahí está. Muchísimo, ¿Qué leías? Muchísimo. Bueno, leía en la escuela, leía poesía, leía Machado, leía García Lorca, y después por mi cuenta también en esa época se leía mucho a Prévert, a Paul Eluard, a otros, a Walt Whitman, muchísimos escritores y poetas que circulaban, sobre todo en la época de la adolescencia, ¿no? Del romanticismo, del enamoramiento de la primavera, y todas esas cosas, y también poetas sociales, ¿no? Que tenían mensajes muy profundos en sus palabras. Exacto. ¿No? ¿Ustedes? Yo más o menos como Elena, digamos, mucho en la adolescencia. Más en la adolescencia. Mucho en la adolescencia y después no, me fui así como alejando de la poesía. Claro. ¿Juan? Sí, Elena nombró a Whitman. También. Sí. Y Mario Benedetti. También. Sí, hubo muchos poetas latinoamericanos también que leíamos. Ahora Pablo yo no Neruda. Nora Lange, yo no me acuerdo si ella escribía también, y Gabriela Mistral, también había muchos argentinos, ¿no? Porque un poco esto que nos pasó a nosotros de haber tenido contacto en la adolescencia y por ahí después quedaba como medio perdido, ¿no? O uno tenía como menos incursión en la poesía, es un poco lo que estuvo pasando en las escuelas, y hay un emprendimiento de dos maestras que la verdad que es distinto y me parece que está bueno que lo conozcamos todos porque por ahí no tiene mucha prensa, que es el Festival de Poesía en la Escuela. Ellas están haciendo ya hace varios años, desde el 2010, una propuesta para 12.000 chicos jóvenes y docentes y personal auxiliar de escuelas de todo el país y de todos los niveles, el acercamiento de la poesía a las escuelas. Y la verdad que a mí me pareció algo distinto. Me pareció que ellas toman a la poesía no solamente como el hecho concreto de sentarse y leer, sino también que los chicos pudieran expresarse a través de la poesía, crear sus propias poesías, y a partir de eso también poder expresar un poco lo que van sintiendo, ¿no? En general la poesía, a veces más corta, a veces más larga, tiene como esta característica de poder resumir algún sentimiento, alguna situación que uno quiere reflejar, y me parece que es un recurso que está buenísimo para poder instrumentar en la escuela, para que los chicos puedan decir lo que piensan o lo que van sintiendo, y repito, en todos los niveles, ¿no? Porque tanto los chicos de jardín como los de la primaria, como los de las escuelas medias, les pasan cosas, y un modo de decir lo que les pasa también es a través de la poesía. Las coordinadoras de este proyecto se llaman Marisa Negri y Alejandra Correa, que son poetas ambas y docentes, y me parece que está buenísimo que podamos escucharlas en un reportaje que Elena Liñado les hizo para conocer un poco más acerca de este proyecto del Festival de Poesía en la Escuela, que se va a desarrollar ahora dentro de poquito. Hoy vamos a entrevistar a Marisa Negre y Alejandra Correa, que son las organizadoras del Festival de Poesía que se está organizando a nivel de todo el país desde el año 2010. Buenos días, chicas. Hola, buen día. Una alegría estar acá con vos.
igualmente, Elena. Bueno, les vamos a contar quiénes son Marisa y Alejandra. Marisa Negri es poeta, docente, gestora cultural, y Alejandra Correa también es poeta, artista visual y gestora cultural. Nos interesaba conocer más profundamente el tema de este séptimo festival de poesía que vienen organizando desde el año 2010. ¿Cuándo y cómo, mejor dicho, cómo surgió la iniciativa de este festival de poesía? Bueno, nosotros comenzamos en 2010 en realidad con una convocatoria abierta que fue en las redes sociales, para ver, bueno, qué poetas estaban interesados en leer en las escuelas. Y en ese momento empezamos un festival muy pequeño, porque la convocatoria fue respondida entusiastamente por 35 poetas, y dijimos, bueno, armamos un pequeño festival con 4 escuelas en ese momento, 2 de conurbano y 2 de capital. Y bueno, y así empezó, y fue creciendo de manera exponencial. Uh-huh. ¿Y cuáles son los objetivos que ustedes pensaron para la organización de estos festivales? Bueno, en principio acercar la lectura viva de la poesía a la escuela, porque hasta ese momento no solo la poesía es un género bastante marginal en la escuela, sino que los chicos no tenían prácticamente ningún contacto con escritores que estaban produciendo en ese momento, que era lo que nos parecía interesante. O sea, por un lado, aportar una mirada al género poético, pero por otro lado también el encuentro con el autor, el intercambio, y desde un primer momento también la posibilidad de que los chicos escriban poesía y puedan leer junto con los autores. O sea, fueron como 2 cosas que siempre fueron de la mano. Cuando hablamos de escuelas, ¿hablamos de qué niveles educativos? Comenzamos con secundaria, pero la verdad es que con el tiempo se empezaron a sumar todos los niveles educativos. Hemos ido a nivel inicial, a primaria, secundaria, nocturnas, escuelas con educación especial. Hemos sumado prácticamente, ahora estamos yendo bastante también a centros de capacitación docente, o ¿cómo se llaman? Los institutos de formación docente. Claro. Uh-huh. Han dado además cursos de capacitación a través del Ministerio de Educación de la Nación. Sí, en realidad lo que hicimos fue unas jornadas, 2 jornadas, donde convocamos docentes de todo el país y realizamos una capacitación. Bien. 2 años. ¿Cómo sienten que los chicos responden en relación a la poesía? Muy distinta de la narrativa, ¿no? Nosotros con el tiempo descubrimos que la poesía, que parecía algo tan lejano, tan oscuro, tan reservado para los adultos, en los chicos estaba a flor de piel. Uh-huh. Que con solo nombrarla, la poesía aparecía de una manera muy natural y estaba muy a mano para los chicos, tanto para los de primaria como para los de secundaria, muy a mano. Como que los temas, la posibilidad de decir de la poesía era algo que sigue estando muy cercano al chico, al adolescente. ¿Por qué creen que este género literario, como vos decías recién, es poco utilizado, poco aprovechado, diría, muchas veces dentro de la escuela y también fuera de ella, ¿no? Bueno, justamente usás una palabra que es interesante para responderte, porque me parece que la poesía no es utilitaria. Bien. O sea, no sirve para nada, o sea, no encaja en ningún molde, o sea, no sirve para nada en el sentido educativo de decir, bueno, o sea, vos podés desmenuzar un texto poético en recursos poéticos, en métrica y rima, qué sé yo, pero del poema en sí no estás haciendo nada. Va por un lado totalmente diferente, que no es un discurso racional. O sea, entonces a la escuela históricamente le costó como aprender el poema. Había como una cosa didáctica de decir, bueno, el poema para el Día de la Bandera, el poema para el bombero que es un servidor público. De eso a conectar con la poesía hay un camino muy largo. Es diferente utilizarlo como un recurso didáctico que pensar en la poesía como un disfrute, como una apertura hacia la imaginación, hacia la fantasía, hacia las distintas interpretaciones, me parece, ¿no? Totalmente diferente, claro. Estamos proponiendo
con lo que hacemos en Poesía en la Escuela, un cambio a otro nivel. No es solamente que ingrese la poesía a la escuela, que es un tema, sino que hay otros temas que tienen que ver con que ingrese la sensibilidad a la educación, que ingrese la posibilidad de darle a un chico o a un adolescente un espacio para comunicar lo que le pasa, para transferir su experiencia de alguna manera y para escucharse. Son cosas no menores. Claro. ¿Qué actividades proponen para los chicos durante el festival? Bueno, hay dos grandes bloques. Uno tiene que ver con la producción en talleres. Nosotros siempre tuvimos una mirada desde la educación por el arte, así que los talleres no son solamente de literatura, sino que siempre van cruzados con el lenguaje visual, o musical, o con títeres. Depende de los niveles, depende de las propuestas. Esto es muy interesante porque cada año se suman talleristas que ante el desafío de trabajar en una escuela, algunos tienen experiencia docente, pero otros no. Realmente las propuestas son muy interesantes porque se producen cruzamientos, se toma como eje la poética de algún autor, y se produce ese día con los chicos, o tal vez en actividades previas, qué sé yo, hemos hecho experiencias de arte correo, experiencias de intercambio entre diferentes escuelas, y bueno, después de todo eso hay una jornada del festival en donde esas producciones se encuentran, se muestran, se cuenta un poco el proceso, y el otro bloque es la lectura de los autores, que también los autores no vienen solos con su librito, sino que vienen a presentar a otro poeta que les marcó un camino. Entonces en el festival se lee desde García Lorca hasta, no sé, Gonzalo Rojas o Juan Gelman. Siempre hay como una vuelta y un tender un puente a toda la poesía universal.